Muy buenos días, Fausto Espotorno. Jorge Fontevecchia te saluda. Un gusto escucharte, muy especialmente después de conocido el índice de inflación, que fue realmente más bajo del que todo el mundo esperaba. Así que me gustaría escuchar tu evaluación, no solo del índice de inflación, sino como ves vos en general la marcha de la economía. ¿Qué tal, Jorge? No sé dónde sacas esas canciones vos, pero está buenísimo. Acá la producción, yo también me sorprendo. Este, bueno, a ver, claramente el programa económico, así como está planteado hoy, tiene como objetivo número uno y prioritario el tema de la inflación. O sea que es un buen dato para el gobierno que los números le den más bajo de lo que se esperaba, ¿no? Igual, yo como somos economistas y siempre analizamos las cosas 25 veces, también otro dato que me pareció interesante es que no solamente bajó el índice de inflación, sino la dispersión que hubo en los datos de inflación entre regiones. Digo entre regiones porque en general sí, siempre hay dispersión también entre productos y servicios, eso es natural. Pero para mí el dato de que haya dispersión entre regiones significa que el mismo producto aumentó diferente en diferentes lugares. Y eso es una... Interesante. Exactamente, eso es interesante. Y eso es una señal de que el programa está funcionando más o menos bien, en el sentido de que la presión sobre la inflación a la baja es grande y por lo tanto empieza a haber estas señales de, bueno, un comerciante decide poner otro precio en otro lado, según cómo venda, etcétera, ¿no? Que hay un proceso de correcciones de precios en la economía y que en algunos lugares ha sido más fuerte que en otros y que como eso depende mucho de las expectativas que se están, porque sabemos nosotros que los precios en gran medida se, se determinan por expectativas, sobre todo a muy corto plazo, se determinan por expectativas, ¿no? O sea, lo pongo de esta manera, cuando un productor, comerciante, o lo que fuera, pone un producto en la góndola, le pone el precio que le parece al que va a vender, ¿no? O sea, que le cubra los costos y después que pueda venderlo. Pero no lo sabe, efectivamente, a ciencia cierta, hasta el momento de que alguien lo compre, Exacto. ¿no? Entonces, eso hace que los procesos de baja de inflación sean un proceso medio prueba de error por parte de comerciantes. Algunos comerciantes o productores dicen, no, voy a subir el precio porque me cayó en la venta, lo subo un poco más, a ver si puedo compensar con precio lo que perdí en las ventas. Si le funciona, se quedará ahí parado, y si no le funciona, va a tener que bajar el precio, o lo sube más y después falla y vuelve a subir, porque también puede pasar esas cosas. Y todo ese proceso de prueba y error del mercado, que es cómo funciona el mercado es un proceso de prueba y error, ¿no? Es la esencia del capitalismo, que no hay forma de saber cómo ganar plata, simplemente tenés que hacerlo. En estos procesos muy, muy cortitos, te pasan estas cosas. Empieza a haber este proceso de prueba y error y por eso es que hay tanta dispersión en los precios entre regiones. Y eso para mí es una buena señal. Fausto, Por lo menos en este punto del programa económico, ¿no? asumamos que logra que, bueno, que en marzo a lo mejor la inflación se mantiene allí por cuestiones estacionales y en abril o mayo logra la inflación de un dígito y que, como plantea el REM, incluso a fin de año llega al 3%, ¿no? Imaginemos esa hipótesis eh, podríamos llamar optimista, igual 3% mensual sigue siendo que la inflación no es que desapareció, pero bueno, podría hacer esperar una inflación al año siguiente de la cuarta parte y al siguiente del siguiente ya de un dígito en general. Pero ¿cómo equilibras eso con la contracción económica que se está produciendo? 28% es la caída de consumo acumulada de enero y febrero, más o menos en los niveles de la caída de consumo de enero-febrero del 2002, con la diferencia de que en enero y febrero del 2002 había una desocupación que había trepado al 20% o 20 y poco por ciento, y aquí no. ¿Cómo puedes comparar la contracción económica y la capacidad de resiliencia del cuerpo social a la contracción económica, aunque la inflación se reduzca? Bueno, a ver, el tamaño de la contracción de la demanda puede ser parecido, pero tiene condiciones completamente diferentes, ¿no? Esta es una contracción económica medio necesaria para frenar una inflación de este calibre, bueno, en gran medida.
sabemos que es una contracción económica, incluso la sociedad lo interpreta como una contracción económica o de consumo temporal, porque entiende que este proceso tiene que llevar a la baja de la inflación, y además porque en muchos casos es simplemente aumentar los precios 40%, a mí mi salario me lo van a aumentar recién el mes que viene, y entiendo que me lo van a aumentar, después hay una corrección, etcétera, pero entiendo que hay un proceso de corrección. Y además una cosa adicional, parte de ese efecto de la contracción económica es la contrapartida de un exceso de gasto en el pasado. Incluso estos ingresos medios a medios altos pasó mucho, que es pasado lo siguiente. Bueno, la moneda de ahorro en Argentina es el dólar. Estás valuando tu ahorro o el precio de tu ahorro es un dólar. Cuando vos tenés, como tuviste en los últimos 2 años, te diría, un tipo de cambio muy alto y precios en Argentina de algunos, sobre todo primero de importados relativamente bajos, porque iban al dólar oficial, hasta que el mercado fue a buscar los bienes importados, se acabaron las importaciones, después fue a buscar los restaurantes, hoteles, lo que fueran. A vos te convenía más consumir que ahorrar. Y eso produjo un proceso que es una expansión del consumo y una contracción del ahorro muy grande en la economía argentina. Al punto tal que la gente, ¿te acuerdas que decíamos que están todos los restaurantes llenos, el turismo está lleno por todos lados, pero no había ahorro, porque no ganabas nada ahorrando? Ese proceso se empieza a revertir, porque fíjate que los salarios en dólares empiezan a crecer, a pesar de que el salario real, o la capacidad de compra del salario, se está desplomando. Es justo el proceso opuesto al que tuviste cuando pones el cepo, que el salario en dólares se desploma mucho más que el salario real. Y eso también ayuda a la contracción del consumo. Entonces vos tenés, del lado de los ingresos más bajos, una contracción del salario real y una incapacidad de consumir más directamente. Y del lado de los salarios más altos, una decisión del trabajador, si yo ahorro, porque ahora mi sueldo vale más en dólares y puedo ahorrar más dólares de lo que ahorraba antes, ¿no? Ya me gasté demasiado en Fausto, ¿cómo te va? Alejandro Gomel te ¿Qué tal, saluda. Alejandro? Bien, te escuchaba atentamente y paralelamente a esto, ¿qué hacen las empresas? Digo, las empresas venden menos, se empieza a deprimir lo que tiene que ver con la actividad. Digo, ¿cómo influye esto en lo que puede pasar en los próximos meses? Cuando, bueno, hay casos como algunas empresas que directamente decidieron empezar a dar asueto al personal, a adelantar vacaciones. ¿Cómo influye esto en la economía real, si se quiere, y en la actualidad de las empresas? Bueno, ese va a ser el tema argentino. Vamos a poner, acá hay algo re interesante para discutir, aunque no digo que no sea doloroso un poquito. Pero lo que sí es cierto, recién hablamos de la demanda. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda, hay una contracción de demanda, capacidad. En algún momento, si la economía se empieza a recuperar, empieza a funcionar mejor la actividad económica, eso se revierte. A la medida en que los precios se estabilicen, empieza a tener efecto la baja de la inflación y se terminen de ordenar los salarios, se va a revertir esa caída de consumo. Por ahí lleva todo el año, no digo que va a ser instantáneo, pero puede llevar todo el año, pero en algún momento eso se revierte. Del lado de la oferta, que es lo que estás planteando, hay un problema mucho más grave, y es que vos hace 20 años que construimos una economía, por lo menos, que funciona de una manera que no es la más sana, de punto tal que dejó de crecer la economía hace 10 años, con mucho crecimiento basado en, o mucha economía funcionando en base a tener que ir a preguntarle al funcionario de turno si te dejaba importar o no te dejaba importar. Entonces vos decías, bueno, me falta producto para insumo y bueno, pongo una empresa que haga este insumo acá en Argentina, pero es totalmente ineficiente porque lo hace por un mercado muy chiquito y sale más caro, y tengo inversiones en Tierra del Fuego que no tiene ningún sentido producir, por ejemplo, la condición en Tierra del Fuego, pero lo ponemos porque las leyes y las normas funcionan de esta manera. Entonces es todo un gran parte del sector de la oferta agregada que funciona por una economía que dejó de funcionar hace rato, la economía, pero que en algún momento tiene que revertir la forma de producir en Argentina, ¿no? Tiene que cambiar toda la estructura, es una gran parte, no toda, una gran parte de la estructura económica. Entonces, claro, ahora estás como en el peor de los dos escenarios. Por un lado, del lado de la demanda no acompaña nada, y del lado de la oferta se encuentra con que, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Si es un tipo de cambio más atrasado, en la economía, ¿cómo va a funcionar eso? Con una demanda más atrasada, y son sectores que empiezan a tener conflictos que creo que esa es la primera parte del conflicto interno del sector, de tener que reformarse y tener otros mercados. Fausto, ahora perdóname, y respecto sí. a
vamos a suponer que resuelve el tema de la inflación, el tema del déficit fiscal. Vayamos ahora al superávit comercial, la necesidad de tener dólares. Sí. Por un lado, la situación climática, que no fue de la sequía del año pasado, pero tampoco fue tan benigna como se esperaba, el precio de la soja que ha caído enormemente, plantea de que, bueno, lo que va a dejar las exportaciones del complejo agroindustrial no es tan grande como la que se esperaba. Luego, el hecho de que no se haya reversado el gasoducto hacia el norte hace que probablemente el balance energético entre importaciones y exportaciones tampoco deje un balance positivo. Sí. ¿Cómo imaginás el problema de la falta de dólares, conjuntamente con el atraso cambiario? ¿Cómo imaginás que, nuevamente, asumiendo, logra bajar el déficit fiscal, llega a una inflación de 3%, todo bien con la cuestión macro Sí. en pesos? ¿Qué pasa con la cuestión macro en dólares? Bueno, a ver, vamos a ver. Los dólares van a estar difíciles, ¿está? En parte, la recesión te ayuda a resolver el problema. Vas a importar menos, claro. Importa menos. Y ya tiene el efecto de salgo a buscar, porque en la medida que el mercado por ahora le cree que va a salir del cepo al gobierno, cuando el gobierno cumple la promesa de va a salir del cepo, bueno, en la medida en que vas hacia ese esquema, ya no va a haber esta compra de importados por si acaso, y además ya no hay, porque ahora como el tipo de cambio está muy pegado, la brecha es muy chiquita, ya no hay tanta insistencia por eso. Entonces ahora solamente compro insumos si realmente lo necesito, porque vamos a recesión. Eso te va a ayudar en parte a resolver el problema. El tema del agro, la cosecha no va a terminar siendo tan mala, de hecho va a ser la segunda mayor de la historia, por lo menos los tres principales productos, lo que pasa es con un precio menor. Sí. Y eso sí, yo no los veo recuperándose los precios por ahora, más bien los veo para abajo. Y bastante menor, ¿no?, de lo que se esperaba. Sí, y bastante menor. Y creo que todavía tiene espacio para caer más, por un pagar más por los commodities. Todo el mundo está más bien desinflándose, entonces se necesita caer los precios de los commodities, así que no hay ninguna razón para pensar que sí, eso Estados vaya a cambiar. Unidos con 3% de inflación. Sí, pero bajando. Además. Bajando, y en la sequía que tuvo Estados Unidos, la verdad que la cosecha fue buena para la sequía que tuvo, y encima ya los pronósticos esperan la niña a partir de mitad de año. Con lo cual vamos a tener sequía nosotros y humedad en Estados Unidos y en el norte de Brasil. Así que para los productos agrícolas te diría que estás más en un mundo malo que bueno. Entonces ahí sí vas a tener una contracción en el valor de las exportaciones. Ahora, para Argentina eso no es malo, pero no tanto, porque al fin y al cabo la cosecha va a generar unos 20.000 millones de dólares más del año pasado. Por el volumen, no por los precios. Pero para mí el mayor, ya te digo, lo que más va a disciplinar el tema de los dólares va a ser la recesión, al fin de la historia, ¿no? Pero no parece tan fácil un superávit comercial como el que se esperaba. No sé cuál es tu pronóstico de cuál va a terminar siendo el superávit comercial este año. Y bueno, sí, estoy de acuerdo con vos. Nosotros estamos esperando que el superávit sería en cuenta corriente, de la balanza de pago, que es comercial, más servicios, más intereses, que lo estábamos más bien esperando en 20.000 millones, de que va a estar en mucho menos, que son 12.000 por ahí. Exactamente. Ahora bien, el asunto con ese esquema en parte explica por qué el gobierno va retrasando la salida del cepo. Para mí viene por ahí, en parte. Acuérdate que al principio era en el primer trimestre, sí. O sea, nunca el gobierno salió oficialmente a decirlo, pero el mensaje era a partir del primer trimestre. Después lo movieron a abril, mayo, porque las deudas de las pymes, etcétera, y ahora ya lo están abriendo para el segundo semestre. Fausto, ¿y ves allí otro nubarrón o otra dificultad, otra adversidad a superar, que es que vence el swap con China y que en 3 meses, creo que es julio, agosto, septiembre, habría que pagar 5.000 millones de dólares de no renovarse el swap con China? Sí, es una dificultad más. Tenés esos 5.000 millones de dólares, también empiezan a vencer a una parte del real, tenés vencimiento de deuda en dólares, que hay que pagar. En total, sí, necesitas unos 10.000 millones de dólares para pagar todas esas deudas. No sé si se podrá renovar algo, o supongo que alguna parte se podrá renovar y otra no.
o tendrás que pagar las reservas, para lo cual tenés que acumular reservas. Hasta ahora el gobierno ha estado pudiendo acumular reservas básicamente de las exportaciones, porque hoy el esquema es, entran los dólares de las exportaciones, yo compro los dólares para acumular reservas, y lo que queda se lo doy a los importadores. O sea, hoy la prioridad para el gobierno son acumular reservas. Como está la economía más bien recesiva y hay stocks y hay inventarios, todavía eso no se sintió tanto en la economía, pero me imagino que en algún momento, yo me imagino un segundo semestre donde el gobierno va a tener que ordenar muchas de estas cosas que hoy está haciendo medio así a la Bartola. A la Bartola, ¿no? O a lo bruto, digamos. Exactamente. Entiendo por qué la razón de hacerlo lo bruto. O sea, porque cuando querés ganar velocidad en algunas soluciones, como es bajar la inflación y forzar una presión muy grande de la inflación rápidamente, bueno, las cosas no salen prolijas, ¿no? Que siempre, a veces demora. Me imagino que en algún momento, a partir del segundo año, el gobierno va a tener que presentar un plan mucho más ordenado, tanto del lado fiscal, como del lado monetario, como del lado cambiario y el tema de deuda. Por ahora el tema de la deuda, lo que vimos al gobierno más enfocado en la deuda en pesos, con este canje de deuda que lanzó el ministro de Economía. Exacto. Pero creo que en algún momento se tiene que sentar con la deuda en dólares, con la cuestión fiscal, porque hasta ahora los ajustes fiscales han sido medio donde se ha podido, pero ningún ajuste fiscal tiene el volumen necesario como para terminar de llegar al equilibrio fiscal que pretende el gobierno, sobre todo en el segundo semestre, donde la cuestión fiscal se complica mucho más. La mayor parte del déficit fiscal en Argentina siempre está en el segundo semestre. Entonces, ahí es donde veo un segundo semestre donde tanto el programa fiscal como el programa monetario como el programa cambiario van a tener que ir hacia un mayor orden en general, ¿no? Para sostenerse. Fausto Espotorno, muchas gracias por este tiempo para con nosotros, ya que te divirtió la canción de los Tigres del Norte, te la volvemos a colocar, la inflación, Vale. y te volvemos a consultar en cualquier momento. Muchas gracias. Abrazo grande, hasta luego. Acabamos de hablar con el economista Fausto Espotorno.